bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes. Hoy, como todos los martes, aquí estamos en compañía de mi amada esposa y su servidor, celebrando la Santa Cena. Si usted está ya en sintonía, le invitamos a que empiece a compartir a sus amistades, amigos, hermanos, lo que es la celebración de la Santa Cena. Quiero agradecer a Dios por aquellos que siempre están en el programa de la Santa Cena y que están siempre ayudando a otros a que sean partícipes de la celebración de la Santa Cena. Así que, amor, bienvenida. Pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes en este precioso martes que Dios nos permite poder transmitir la Santa Cena a través de este medio de comunicación. Y pues les invitamos a que preparen desde ahorita su jugo de uva, su pan, para poder celebrar juntos este mandato que está escrito en la palabra, que es algo que tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿no? Dios nos da instrucciones específicas en su palabra para hacer, y pues esto es lo que estamos haciendo, ¿no? A través de este medio de comunicación. Gracias a Dios, ¿no? Por la tecnología, porque a través de ella podemos estar siempre compartiendo lo mejor de lo mejor, que es el reino de Dios, su palabra, y vemos cómo Jesús nos pidió muy célebremente, Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Amén. O sea, recordar, Él nos pidió que recordáramos lo que Él iba a hacer a través de su cuerpo y a través de su sangre. Y es algo que afortunadamente la iglesia tiene para alimentarse espiritualmente de una manera sabia, ¿no? De la sabiduría que vino de lo alto, dice la palabra de Dios, ¿no? Esa sabiduría es una sabiduría que nuestra capacidad intelectual pues, realmente no comprende las cosas que están sucediendo, pero en el reino de Dios, el creerlo y aplicarlo, después vemos resultados. Y ese es aquel que camina por fe, anda por fe, ¿no? Y es impresionante la fe obra de una manera maravillosa, donde todos los que somos hijos de Dios tenemos acceso al tipo de fe y a la naturaleza de fe de Jesús, ¿no? Así es. Hay un ejemplo de la fe que hoy aprendí y me gustó mucho. Y podemos hablar del valor que tiene la fe, porque celebrar la Santa Cena requiere fe. Pues es que para aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador se requiere de fe. O sea, la fe es una herramienta, un medio por el cual es necesario el poder ejercer fe, el poder ejercer la palabra, ¿no? Es la herramienta, el medio que Dios nos dejó para poder hacerlo. Y podemos nosotros darnos cuenta que lo sobrenatural, por ejemplo, cuando alguien abre su corazón y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, automáticamente uno recibe lo que es, yo le llamo la dosis de fe, para poder que Cristo ahora sea tu Señor y tu Salvador. No podemos solamente decir que Jesús es el Señor de nuestras vidas, sino es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así es. ¿Por qué? Porque Él ahora
viene a tomar una autoridad en nuestras vidas, ¿no? La autoridad que viene a tomar Jesús en nuestras vidas es una autoridad que es total en espíritu, en alma, en cuerpo, en familia, en finanzas, en todo lo que tenga que ver. Dios es ahora el Señor de nuestras vidas. Él tiene el señorío de nuestras vidas. Porque conforme a la palabra, dice que Él nos compró con precio de sangre para que nosotros ahora fuésemos miembros activos de su iglesia, de su cuerpo, y poder que ejerciéramos por la fe aquí en la tierra. La fe la ocupamos, y el ejemplo que te puedo compartir hoy, que lo aprendí, me gustó tanto, porque cualquier persona puede entender que el tipo de fe de Dios, o la naturaleza de fe de Dios está basada 100% en la palabra. Muchas personas creen que por lo que creen tienen fe, y eso no es fe, porque la fe, la única manera que la fe viene a nuestras vidas es por el oír. Ahora, el oír la palabra de Dios es oír la palabra de Dios porque hizo repa la palabra de Dios y entró al corazón del hombre. Cuando la palabra de Dios ya entró al corazón del hombre, ¿sí?, esa palabra se convierte en vida del hombre espiritual, el alimento espiritual que lo va a mantener, lo va a sustentar. Pero como vivimos en esta tierra, tenemos que usar todavía pues, el alma, ¿no?, que es la voluntad, la inteligencia, deseos, emociones. Si usted no tiene renovada el alma, pues usted sigue igual con pensamientos del viejo hombre. La nueva criatura opera por fe. No funciona el cristiano sin el tipo de fe. Por eso es bien importante que sepamos cómo es que opera la fe de Dios. La fe sin obras, dice, es muerta. Amén. Y podemos, yo creo, bueno, no sé tú si traes algún versículo como plataforma, ¿no? Pero Hebreos 11. Hebreos 11, aquí estoy, mira, Hebreos 11. Porque ahí nos dice lo que es la fe, lo que la fe es, ¿no? Entonces, esa es en la amplificada clásica, dice, ahora la fe es la seguridad, y luego entre paréntesis dice, la confirmación o el título de propiedad. Entonces, si vemos simplemente la palabra confirmación, que es lo más básico, lo más típico, lo más común, ¿no? Es, por ejemplo, cuando uno entra en un sistema en la computadora o habla por teléfono para hacer un pago, recibimos un número de confirmación. Entonces, ¿qué es lo que significa ese número de confirmación? O esa, a veces que no son números, son letras, o son letras y números, ¿no? Combinaciones diferentes. Pero, ¿qué es lo que nos indica esa confirmación? Que ya es un hecho, que ese pago ya fue realizado. O sea, no recibimos la confirmación, la numeración de confirmación o el código de confirmación hasta que se realiza, hasta que se hace ese pago. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí, dice, ahora fe es la seguridad, dice, la confirmación. Es como Dios diciéndome, la fe cuando nosotros creemos, esa es tu seguridad, esa es tu confirmación de que ya está listo. Ya existe. Ya existe. En la dimensión espiritual, donde no vemos, ¿no? Ahí es donde se realizó. Y ahí muchas personas necesitamos aprender a vivir un tipo de confianza divina. ¿Por qué? Porque no podemos estar ejerciendo la fe de tener seguridad que en la dimensión espiritual las cosas están hechas y no tenemos confianza, porque eso destruye la fe. Sí, porque la fe no es la manifestación de las cosas, sino la fe
es que ya está hecho en la dimensión espiritual más, o sea, en lo espiritual ya está listo, pero tal vez en lo físico no esté manifiesto todavía, pero eso no significa que no sea ya una realidad en nuestras vidas, ¿no? Dentro de lo que es el sistema divino del reino de Dios, eso es lo que Dios nos dice. No importa que tú no lo veas, no importa que tú no sientas, no importa que en el sistema natural no sea una evidencia, pero ya es una realidad. ¿Sí? Y creo yo que es tan importante este tema que no tiene más que cada uno de nosotros saber que la fe sí opera, sí funciona, pero para que lo entienda de una manera que la fe sin obras es muerta, requiere una idea, y ahí te va una idea muy buena. Imagínese a un ancianito que trae una lanchita, un botecito, y que camina, que lleva gente en un lugar turístico de un lago, de su lago, del lago donde él trabaja, de una distancia a la otra punta del lago, para que la gente vaya a caminar, y ese es el servicio que él presta ahí en su botecito. Pero en cada remo tiene dos expresiones, en uno dice fe y en uno dice obras. Y la mayoría de todas las personas que se suben al bote, al final, llegando ya a la otra punta, dicen: ¿por qué aquí en este remo dice fe y en este remo dice obras? Y ya cuando baja la gente le dice: no se vayan, les voy a explicar por qué. Y pone el bote un poquito dentro del agua y comienza con un solo remo a remar, con la fe comienza a remar y comienza a dar vuelta en círculo. Posteriormente este señor para y luego deja el remo de la fe y comienza a darle con el de la obra y comienza a dar vuelta en sentido contrario. Le dice: pero si yo utilizo la fe y pongo por acción la obra, dice, miren lo que sucede, y se va el viejito, ¿no? O sea, remando ese botecito y avanzas, caminas. Crean lo que voy a decir. Hay millones de cristianos que no avanzan, simple y sencillamente porque no ponen en acción la obra. Por ejemplo, si tú estás creyendo por un milagro, vamos a hablar de una mujer ahorita en este momento que necesita un milagro, quiere tener bebé, y ya fue con los doctores y dijeron: no puedes tener bebé. Estoy hablando de una mujer que pues tiene marido, obviamente, ¿no? No una mujer que no tiene marido, ¿no? Y esta mujer, en el momento que esta mujer crea por un milagro y por fe reciba la sanidad de su matriz, está recibiendo una promesa de Dios, ¿sí? Y muchas personas no reciben las promesas de Dios. Y dice la Biblia que tú recibirás lo que tú creíste por fe en el corazón. Con el corazón se cree. O sea, cuando una persona cree con el corazón que va a quedar encinta, no a ver si Dios le concede. No, la cruz del Calvario, lo que fue la redención, Jesús dijo: el que cree en mí y permanece en mis palabras, dice, pídeme lo que quieres. ¿Y cómo vamos a pedir? Por fe. ¿Sí? Hay personas ahorita que queremos otro nivel de vida financiero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creer con el corazón el monto que necesitamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Actuar. No puedes seguir amargado, frustrado porque pues todavía el dinero no lo tengo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú te pones contento y eres optimista? Vas a darte cuenta que sobrenatural, de una manera que no esperabas, Dios se va a manifestar. Así es. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la fe no es una fe que pertenece a una naturaleza de este mundo. La fe pertenece a la naturaleza del reino de Dios. Es el sistema que Dios nos dejó para que nosotros reinásemos en vida. Por eso el llamado de Jesús es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. ¿Y cómo es que funcionan los hijos de Dios o los reyes y sacerdotes de Dios? A través de la fe. Tenemos que creer por fe. Por fe todas las cosas existen. Todas las cosas de los grandes generales de la fe, todos los hombres de Dios de fe, hicieron algo que era imposible que se hiciese. Todos. Y los que le sacaron la vuelta a la fe y tenían un propósito de Dios, todos cayeron a un hoyo. Sí, y pues aquí mismo, ¿no? En Hebreos está una lista de grandes hombres y mujeres a través de la Biblia que hicieron grandes cosas por medio de Dios, obviamente, pero utilizando la fe. O sea, aquí dicen, ¿no? Por la fe, y nos enlista cada nombre de cada persona que por la fe obraron, ¿no? Y luego muchos dicen también que en el Antiguo Testamento pues no existía la fe. Pues entonces, ¿por qué dice aquí Hebreos que por la fe Abraham y por la fe Sara? Oh my God. O sea, el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Igual que hoy. La fe obraba en el Antiguo Testamento igual que hoy en el Nuevo Testamento. O sea, tenemos muchas veces nuestra manera de pensar nos limita, pero tenemos que aprender a quitar esos límites, porque nuestra capacidad intelectual, nuestro cerebro muchas veces no alcanza a comprender la magnitud de Dios, la plenitud de Dios, la abundancia de Dios, la sobreabundancia de Dios, todo lo que Dios es en nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas como Dios dice en su palabra, no como yo pienso, no como me enseñaron, sino qué es lo que Dios dice. Y esa es mi realidad. Y vamos a comenzar a mover cosas que no se podían, porque empieza todo con una determinación. Ahorita hablaba con un compañero de trabajo de Radio Vital y hablábamos de la operación de la inteligencia artificial y aplicando nosotros necesidades de nosotros, vimos la necesidad de tomar en cuenta la inteligencia celestial y la sabiduría espiritual. Todo lo que está hecho aquí en el mundo en base al sistema de este mundo tiene un límite, está limitado, pero todo lo que proviene de Dios no tiene límite. ¿Sí? Por la fe Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué no hizo? Por la pura fe. O sea, ¿qué usaba ese hombre? Fe. ¿Sí? Por ejemplo, humanamente hablando, tener un hijo, una mujer a los 90 años, pues es de reírse, ¿no? Pero sin embargo, por la fe, el hombre fue padre a los 100 años, ¿no? Luego aquí dice el versículo, en Hebreos 11, versículo 1, dice: ahora pues la fe es la seguridad, entre paréntesis la confirmación, el título de propiedad, dice, de las cosas que esperamos, dice, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. Y luego entre paréntesis una vez más dice: fe percibiendo como hecho real lo que no es revelado a los sentidos. Wow. Entonces aquí los sentidos, aquí básicamente nos dice que los sentidos no es nuestra última palabra, ¿no? Por así decirlo, porque nosotros tenemos nuestros 5 sentidos y nuestros 5 sentidos nos dictan el comportamiento, nos dictan qué es lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer,
o sea, tenemos una planificación, o sea, nos regimos por los 5 sentidos, ¿no? Pero aquí estamos viendo, dice, la fe se percibe como un hecho real, lo cual no es revelado a los sentidos. O sea, tenemos que aprender a no vivir de acuerdo a los 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra carne, porque eso es para operar en la tierra, ¿no? Pero si vamos a movernos en la dimensión espiritual, tenemos que usar la dimensión del espíritu, que viene siendo la fe. Porque la fe, podríamos decir, el tipo de fe de Dios tiene su patente. Amén. Es exclusiva del reino. Así es. Pero ¿qué ha hecho el mundo o el sistema de este mundo? Ha utilizado la palabra fe como esperanza. Y la fe es, Amén. no es esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Es hoy. Sí, ¿no? pero también es muy necesaria también la esperanza. Dice, escuché un ejemplo, dice, porque dice, la fe es la seguridad de las cosas que esperamos. O sea, ahí está la esperanza, o sea, son las cosas que esperamos. Pero tenemos que aprender a utilizar la esperanza de acuerdo al espíritu, no de acuerdo a la carne. Ahora, si no hay fe, ¿sí? Si no tienes la certeza de lo que se espera, si no existe esa fe, pues qué triste va a ser esa esperanza, ¿no? Porque si saben contar con algo, no cuenten con ello. Sí, pero a lo que me refiero que tienen que ir juntos, pues, o sea, no podemos separarlos, pues, o sea, por ejemplo, este hombre da un ejemplo con un termostato. Una persona, cuando vamos a suponer que una persona salió de viaje o salió de trabajo y apagó el termostato o le bajó o le subió al termostato, vamos a ponerlo ahorita aquí en Arizona, en Phoenix, Arizona, ¿no? Con este frío que está haciendo. Con este calor que hace. Si una persona sale de su casa para ahorrar energía, pues le va a subir al termostato para que no esté prendiendo tanto el aire acondicionado. Entonces ese termostato se le sube la temperatura y se deja en una X temperatura. Entonces si una persona ya regresa a su casa, porque hay muchas personas que no les gusta, ellos les dicen mentir, pero la fe no es mentir, la fe es llamar las cosas que no son como que si fuesen. Amén. ¿Ok? Entonces, pero hay personas que dicen, es que a mí no me gusta mentir, pero no estás mintiendo, estás utilizando la fe en acción, estás poniendo fe en acción. Amén. Entonces, ese termostato, tú lo vas a mover, o sea que la persona ya llegó a su casa, ¿no? Y está muy caliente la casa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Ir a mover. Tiene que mover el termostato y lo tiene que bajar la temperatura para que el aparato, el aire acondicionado, prenda y llegue a la temperatura a la cual él lo quiere. Pero hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta llamar las cosas como lo que son. Vamos a suponer que el termostato está en 85 grados y la persona quiere que esté la temperatura dentro de su casa en 78 grados. Pero dice la persona, no, es que yo quiero llamar las cosas como lo que son. Y entonces se queda frenado en lo que está. Entonces se desespera y dice, pero ¿por qué no prende este aparato? No baja la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el termostato y va y lo lleva a la tienda y dice, este termostato no sirve. Y luego, ok, entonces la persona empieza a indagar qué es la problemática, ¿no? Entonces llega a la conclusión de que el termostato no tiene absolutamente nada, sino que la persona no está moviendo el termostato correctamente. Es exactamente en la fe, exclusivamente la fe que viene por el oír y el oír la palabra, que es la fe de Dios, o el tipo de fe de Dios,
Esa fe, cuando ya es una realidad en tu espíritu, entonces puedes complementar la esperanza, porque sabes que va a suceder. Sabes porque ya sucedió. Sí, pues nuestra esperanza, por así decirlo, lo podemos tomar, obtener de la misma palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice la palabra que somos cabeza y no cola. Amén. Dice la palabra que no vamos a pedir prestado, que nosotros vamos a prestar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que somos benditos a la entrada y benditos en la salida. O sea, podemos tomar Deuteronomio 28, ¿no? Ahí está enlistado todas las bendiciones que dice la palabra, que nos persiguen y nos alcanzan, ¿no? Amén. Entonces, podemos tomar esas realidades de la palabra, que son una realidad, y ahí podemos poner ese termostato, ¿no? O sea, el hacerlo ser, el ponerlo ahí en esa... El creerlo. Exacto. O sea, el por fe recibir las Ya cosas, lo tienes. pues, ¿no? Ya lo tengo, ya es mío. Ajá. Ahora, con el estilo de vida de creyente, tú tienes una esperanza que se va a manifestar, porque se va a manifestar. Yo he puesto en práctica en cosas sencillas. No sé si te recuerdas cuando vivíamos en el departamento donde empezó la iglesia Ejército de Amor. Pasé por una tienda y vi una recámara. Y llegué muy contento contigo y te dije, compré una recámara. Y me acuerdo bien, pues, porque era tan grande la recámara que no cabía en nuestro cuarto. Y que me dice mi esposa, y aquí no lo podemos poner porque el tamaño de nuestro cuarto se quedaría saturado con la cama. Son departamentos pequeños. Parecía una recámara para gigantes. Sí, pero cuando yo lo hice... Bueno, no la recámara, lo que compraste, ¿no? Sí, yo lo hice porque yo ya sabía que tenía una casa. Pero en lo natural, la casa no estaba. Y sin embargo, en mí ya existía la casa. Y cuando vi la casa por primera vez, que hoy en nuestra casa ya tenemos viviendo ahí más de una década, ¿no? Cuando vi la casa dije, esta es mi casa. Aunque personas de real estate me decían, no se puede. Y yo le decía a mi esposa, ay, este hombre, esta es nuestra casa. Y sin embargo, por seguir el plan de ese hombre, pues seguimos viendo casas. No, pues sí, realmente en ese momento pues no se podía, o sea, no. No se podía. ¿No? Y eso no es que seguir el rollo al hombre, sino que, o sea, físicamente no legalmente, se podía, legalmente no se podía hacer nada. Eso es lo que hace la fe. Ajá. Lo que no se puede hacer. Mover montañas. Mover obstáculos. Ajá. Quitar barreras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su palabra es viva, es eficaz y hace lo que la mandó a hacer, dice el Señor. Mi palabra, dice, hace lo cual yo la mandé a hacer. Y eso es impresionante. Y te invito a que empieces practicando cosas que tal vez ni las tengas que hablar con mucha gente, mucho menos que no sean cristianos, que no sean creyentes. Porque practica la fe. No limites a Dios, no veas la condición en la que tú estás, ve la posición que tú tienes. Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, esa es tu posición, es un derecho legal del cielo en tu vida. Y si tú estás creyendo por algo, simple y sencillamente, hasta que se haga rema en tu espíritu, en tu corazón, di, ya lo tengo. Y ya lo tengo. Y cada mañana que te levantes, di, gloria a Dios, ya lo tengo. Yo conozco personas que han logrado en este tiempo comprar sus jets de 125 millones de dólares. ¿Oíste bien? 125 millones de dólares. Por la fe. Por la fe han creído de una manera que no limitan a Dios.
yo recuerdo una persona que estuvo sirviendo en un centro de ayuda para la comunidad de Los Ángeles, y me acuerdo que entró en una atmósfera de fe, porque es una atmósfera de fe. No te juntes con gente que no quiere fe o que no quiere operar con fe, porque ellos están en una atmósfera de incredulidad. No, y es interesante que utilices esa expresión, porque en los diferentes moveres que ha habido a través de los años, por ejemplo, el mover de la sanidad divina. Oh, sí. Dicen ministros que pues estuvieron presentes en ese tiempo. Dice que era como que la sanidad estaba en la atmósfera. O sea, era súper fácil el que personas sanaran inmediatamente, no solamente con dolores de cabeza o cosas sencillas o fáciles, ¿no? Sino con condiciones crónicas, terminales, sí. Crónicas, ¿no? Sí, en donde era muy fácil. ¿Por qué? Porque era como una saturación en el tiempo específico de la atmósfera que había en la tierra, porque era algo colectivamente en todo el mundo que existía eso, ¿no? Y por ejemplo, ahorita existe una atmósfera de amor. Amén. Porque Dios es amor. Hablamos de Dios y hablamos de Dios y hablamos de Dios. Y Dios es amor. Amén. Entonces, si tú creas una atmósfera de ese amor, necesitas la fe. Pero si no obras, tú destruyes la atmósfera, ¿sí? Yo soy una de las personas que cuando oro pido que la atmósfera del tercer cielo sea manifiesta. ¿Qué es? Lo que ha prometido Dios en su palabra se manifieste. ¿Por qué? Porque hemos vivido más en religión que en relación al reino de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que aprender a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Como esa atmósfera de sanidad se dio, pero llegó un momento que esa atmósfera, la misma gente hizo que se fuese. Se disipó. ¿Por qué se disipó? Porque se dejó de cultivar esa sanidad, se dejó esa fe, ¿no? Y nosotros tenemos la necesidad de operar con ese sistema del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Tú y yo somos responsables. Si creemos en Dios, si creemos en su palabra, somos responsables de indagar, de investigar por qué la fe no te funciona. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Por qué? Porque en cuanto tú detectes qué es lo que está estorbando, tú vas a quitarlo y automáticamente el beneficiado vas a ser tú. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios quiere que no te falte nada. Dios quiere que estés completo en todas las áreas. ¿Por qué? Porque prácticamente la fe es la economía, vaya, de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú crees, la fe no es para acabalarte o para solucionar un problema. La fe es para vivir holgadamente, vivir bien. No escatimes. Si tú quieres un auto, no le digas, Señor, quiero un carrito. No. Quiero un carro. ¿Qué carro quieres? Si quieres lo que tú necesites. Yo pienso fielmente y yo estoy impresionado viendo, por ejemplo, lo que nos ha pasado por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿no? Es una cosa extraordinaria, donde dices tú, santo Dios, esto me está gustando, ¿no? ¿Y qué recomiendas a personas? Porque dices que encuentres el área o cosas que estén frenando tu fe. ¿Qué es lo que recomiendas a personas que hagan? Número uno, que tengan certeza en su corazón que nacieron de nuevo, que son hijos de Dios. No que pase por sus mentes pensamientos contrarios, porque eso te determina una posición.
Eres hijo de Dios, tienes una posición. Tu posición no tiene nada que ver, escúchame bien, con las circunstancias que están pasando en tu vida. Sí, esa es una realidad del cielo aquí en la tierra. Y la fe que Dios nos dio fue para aprender a vivir el reino de Dios. Antes de querer el yate, el avión y cosas que necesitas, primero usa la fe para edificar tu propia vida. Sí, pero ¿qué es lo que la persona tiene que hacer para encontrar la razón por qué la fe no opera en sus vidas? Por la incredulidad, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Sí, ok. Hay personas que creen, pero que no, la fe no opera en sus vidas. ¿Por qué no opera en sus vidas? Exacto, esa es la pregunta. No opera porque ellos no tienen convicción de que son herederos de la fe. Okay. Que ellos son por Dios. Dios determinó que en el momento que te registró tu nombre en el libro de la vida, te aceptó como hijo, tú eres heredero de esa fe. Ok, pero hay personas que saben eso y aún la fe no funciona. Ok, ¿a cuál es la razón por la cual la fe no les funciona? La actitud que hay en su espíritu, en su corazón. Es que ahorita dijiste que personas tienen que encontrar el por qué la fe no funciona. Por eso, ¿cuáles pueden ser razones por las cuales la fe no opera? Ok, Dios dice en la Biblia, en su palabra, que Dios no puede ser burlado. Amén. Ok, una persona que ahorita dice, yo voy a usar la fe, pero hay orgullo en su corazón. El orgullo es una. El orgullo. Okay. La falta de perdón es otra. A eso me refiero. ¿Cuáles son las causas de que la fe no opere en las vidas de las personas? Pues a eso me refiero. A que hay en tu misma vida un impedimento, el orgullo. ¿Y cómo puede la persona descubrir? Vamos a suponer que la persona no sabe que es el orgullo o que es la falta de perdón o cualquier otra razón, cómo la persona puede llegar a apuntar y decir, esta es la razón por la cual la fe no opera en mi vida. Afortunadamente, pues es el Espíritu Santo. Afortunadamente tenemos nuestro ayudador. Amén. Que es la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está constrictado o está triste por nuestro proceder con Dios, por ignorarlo a Dios, por ser nosotros egoístas y usar el sistema de este mundo y no decir, oye, yo pertenezco a un reino, tengo un Dios vivo, tengo el Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo. Una vez que yo me pongo a cuentas con Dios, renunciando verbalmente con el corazón por fe al orgullo, Señor, no quiero orgullo. Una vez que tú te reconcilias con Dios, tú en ese momento, la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarte completamente. Haz de cuenta que borrón ante Dios, que es lo más importante, ante Dios estás completamente limpio. Automáticamente tú tienes fe. ¿Por qué? Una fe activa, conforme al reino de Dios. Entonces tú puedes decir, Señor, quiero sabiduría para aplicar la fe en mi diario vivir. ¿Por qué? Porque la fe, como no es de la tierra, la fe viene del cielo, de la palabra. Tú tienes que alimentar tu fe. Y la única manera de alimentar tu fe, tenemos un programa en Radio Vital que se llama Constructores de Fe, que muy buen programa, por cierto. Requieres comer la palabra. Fe sin barreras. Fe sin barreras. Tengo más de una década todos los días. Fe sin barreras, o sea, comer la palabra, porque la fe se sustenta con la palabra. Entonces tú necesitas quedarte en un sistema. ¿Qué ha hecho la religión? Tengan fe, hermanos, pero no cambia el hermano. Sí, o sea, se convirtió en fe para lo que yo quiero en vez de fe respaldada por la palabra, pues, ¿no? La fe que Dios quiere que yo use. Amén. Porque
Todos tenemos una función en el reino de Dios, todos, sin excepción de ninguno. Así como Dios nos dio su Espíritu sin medida, mas vosotros estáis ungidos, dice el Señor. Hay una unción en nosotros. ¿Y saben qué es eso? Es power, es poder de Dios. Pero ¿cómo vas a poder usar el poder de Dios si se requiere fe? ¿Cómo le vas a hablar a un demonio si no se ve el demonio? Y sin embargo vemos cómo tiene esclava a una persona, un demonio, con miedo. Yo oro muy continuamente por personas y el Espíritu Santo me guía a discernir lo que está. Normalmente son espíritus que controlan a las personas, y para eso tú requieres fe. ¿Por qué? Me dice mi esposa: yo no sé cómo a ti no te agarran a cachetada las personas cuando les estás hablando. Yo no sé cómo no te golpea la gente. Pero porque ahora ella ya sabe que yo no nomás estoy hablando porque quiero hablar. Estoy hablando porque sé que estoy respaldado con la unción de Dios y estoy operando en fe para que el poder de la palabra haga el efecto. ¿Y cuántas personas han cambiado? Cambian las personas. Ahora, muchos cambian temporalmente, porque ya no es responsabilidad mía sustentarlos en la fe. Años yo sostuve mucha gente sobre mis hombros en la fe, pero ahorita llegó un día que dije: no más. Nosotros tenemos que soltarlos y que ellos maduren en la fe, que crezcan en fe, que sean responsables de su vida espiritual, ¿sí? Para que ellos conserven la vida en el orden de Dios. Se requiere fe. ¿Por qué? Porque si usted no permanece en fe, usted no va a llegar, no sabe si el último día de su vida usted está en santidad. ¿Por qué? Porque ¿para qué somos cristianos? Para irnos con el Señor. Y todo el mundo piensa que va con el Señor. No. Por eso la fe es lo que te va a sustentar, te va a sostener para que disfrutes la vida cristiana. No que es una lucha, que es una carga. No. Es un privilegio ser hijo de Dios. Aleluya. Aleluya, pues ya llegamos al tiempo de celebrar la Santa Cena. Está muy bueno el tema, pero tenemos que empezar ahorita en unos cuantos minutos la oración. Así que aquellos que están aquí localmente en punto de las 7 de la tarde, hora de Arizona, tenemos oración en vivo y esta no está transmitida a través de redes sociales, es solamente presencial este servicio. Así que si usted está aquí en el área de Phoenix, Arizona, le invitamos que corra y se venga. Sí, o tal vez usted necesite una oración. Con gusto oramos por usted. Mándenos por WhatsApp ahí a Radio Vital, si estaba escuchando en Radio Vital, o ahí en Facebook. En Facebook también puedes poner quiero orar por lo que tú necesitas. Y con mucho gusto la iglesia oraría por eso. ¿Por qué? Porque para eso oramos. El plan de Dios es que nadie se pierda. Dice, para que todos vengan al arrepentimiento, a un cambio de pensar diferente. Pero queremos que usted sea parte de celebrar juntos la Santa Cena todos los martes a las 6 de la tarde. Amén. Así que vamos a orar antes de celebrar la Santa Cena, así que le invitamos que ya tenga ahí su pan, su jugo de uva. Y ahorita vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Vamos a empezar. Antes de orar, quiero complementar algo. El Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón que el diablo es el padre de la mentira, es el autor de la falsificación. Él ha puesto en muchos cristianos disfraces en su corazón que no lo consideran orgullo muchas cosas. Y yo quiero que sepas que el único que puede poner la luz divina en tu corazón es el Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo: si tengo algo disfrazado dentro de mi corazón que es orgullo y no parece orgullo, pero que sí lo es, no lo quiero.
Pídele. Va a haber liberación de personas que lo van a hacer, porque tienen años y años con jaqueca, años y años con el mismo, que no sale de donde mismo. Es porque eso está disfrazado. Son las obras que hace el diablo para que un hijo de Dios se mantenga esclavizado, atado. Pero si tú vas valientemente y vas y le dices al Señor, Señor Jesús, no quiero nada que no sea genuino, que no sea original tuyo aquí adentro de mi espíritu. Quiero la exclusividad para tu Santo Espíritu. Aleluya. Ese momento tú vas a ser libre, y de ese momento se te van a abrir muchas oportunidades para saber cuáles son las que vienen de Dios y cuáles no vienen de Dios. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque así como le dijiste a Dios, quiero lo original, camina en lo original. No tomes decisiones a la ligera. No te vayas con espejismos. Quédate en la realidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús vamos a orar, Señor, en tu nombre. Unánimes, juntos, creemos fielmente, papá, que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Señor, sé que hay un interés enorme en cada uno de tus hijos. Por eso hoy venimos, Señor, invocándote para que en tu nombre todo lo más sutil que sea disfrazado en los corazones que hay en nosotros, Señor, que pertenece al sistema del orgullo, no lo queremos. No queremos, renunciamos, te pedimos perdón. Sea lo que sea, Señor, no lo queremos. Queremos lo genuino, queremos lo íntegro. Queremos caminar, Señor, con el tipo de fe y el calibre de fe que tú tienes para los que te creemos. Hoy nos apropiamos de esa fe, porque sabemos que el poder de la sangre nos limpia de todo aquello que no pertenece a tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Aleluya, pues ahí en 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias. En memoria de usted lo hacemos. Comemos de este pan en simbología, Señor, de tu palabra. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que es un manjar de la eternidad. Gracias por compartirnos tu alimento, Señor. Amén. Puede comerlo. Dice el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, gracias por permitirnos, Señor, levantar esta copa. Sabemos, Señor, que es la copa del nuevo pacto en tu sangre. Gracias por tu sangre vertida, Señor. Gracias por cada gota que derramaste, para que nosotros ahora pudiésemos disfrutar esa intimidad contigo, esa relación contigo. Divino Jesús, gracias. Te amamos, Señor. En memoria de usted. Puede beber. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Pues fue un honor, un gran privilegio el que hayamos celebrado juntos la Santa Cena un martes más. Y recuerde que cada día martes lo hacemos en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Y como dice el pastor,
Ayúdanos a compartir la transmisión, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacemos para hacernos famosos, lo hacemos porque es un mandato de Dios, por obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que gracias, los amamos. Dios los bendice. Bendiciones. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.